Hechos capítulo 20. Versículos 31 al 38. Los invito a que podamos leerlo juntos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando, así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Si yo te leo este pasaje así, ¿quién fue el que dijo esto? ¿Quién estaba viviendo esta situación? ¿Quién estaba pasando por este tiempo reunido con hermanos planteándoles esta situación? Por ahí me dicen Pablo. Sí, Pablo, uno de los personajes de la Biblia que me apasiona ver su vida y lo que fue y cómo el Señor lo usó. ¿Sí? Y bueno, en este tiempo estamos pensando y meditando en lo que es la mayordomía. Y en este pasaje podemos ver a Pablo en Éfeso hablando con los hermanos de la iglesia que se había formado ahí. Y Pablo, entre otras cosas, habla de la mayordomía. ¿Sí? Leía definiciones de lo que es mayordomía, porque muchas veces hablamos de mayordomía y encontré una definición que me gustó por ahí, porque decía que la mayordomía en administración es la ética en la gestión de los recursos. Y muchas veces pensamos en mayordomía y nos centramos en lo que es económico. Si pensamos en manejo del dinero y nos olvidamos de todo lo demás, y cuando hablamos de mayordomía debemos ser mayordomos de todo lo que tenemos, todo aquello que el Señor nos da, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra persona. Somos mayordomos de todo eso que el Señor nos entregó. Me gustó esto de pensar que es la ética en la gestión de los recursos. Pablo, poquito antes de lo que leíamos en el versículo 27, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, antes de Pablo decirles lo que les dijo, o sea, esto que hacemos centro y pensamos en lo que es mayordomía, Pablo les aclaraba a los hermanos en Éfeso que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Esto que Pablo nos dice, antes de eso hace una pequeña introducción diciendo, bueno, esto es un consejo de parte de Dios. Esto es un consejo que viene de parte de Dios y es bueno para sus vidas porque van a poder manejarse como Él quiere. Pablo estaba en Éfeso, iba camino a Jerusalén, donde él sabía que le esperaba el juicio y la cárcel. Sin embargo, también sabía que esto estaba en los planes perfectos de Dios. Pablo estaba despidiéndose de los hermanos en Éfeso, sabiendo que no los iba a ver nunca más, al menos en la vida terrenal.
Y lo último que les habla es de mayordomía, como un consejo de parte de Dios para sus vidas. O sea que es bastante importante, porque Pablo, teniendo el último tiempo con ellos, lo que le importaba era decirles y mostrarles cómo debían manejarse en cada una de las áreas de su vida. Les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No es cualquier cosa. El Señor va a estar edificando y sobreedificando si estamos administrándonos bien. No solo nuestros bienes, no solo lo que es económico, sino nuestra vida. Pablo les dice: estuve 3 años con ustedes. ¿Sí? Por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo empieza diciéndoles: bueno, yo les estoy diciendo, les cuento esto que Dios me dijo que les diga a ustedes como buen consejo de parte de Él, pero ustedes me vieron a mí durante 3 años cómo hago las cosas. ¿Sí? Y les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo podía pararse frente a la gente y decirles: bueno, hay que administrarse sabiamente, hay que administrar bien el tiempo, hay que servir al Señor con todo lo que tenemos. Pero por sobre todas las cosas podía decirles: bueno, todo esto ustedes me vieron durante 3 años de noche y de día, y cómo realmente lo estaba viviendo. ¿Sí? Tal vez lo que muchas veces nos falta como sociedad es contar con modelos de gente que pueda pararse y mostrar la diferencia. Cristianos que estén en puestos importantes, que estén en eminencia y que puedan mostrarse como referentes. Muchas veces llegan hermanos nuestros a lugares de poder, a lugares donde se toman decisiones, en este caso senadores, diputados y demás, y nos olvidamos de que son los que están representándonos y de orar por ellos. ¿Sí? Y se levantan otras voces, lo vivimos en este tiempo. Es más, estábamos con Andrea en Chile y me sorprendía que mucha gente allá estaba pendiente de lo que pasaba acá la semana pasada con el proyecto de despenalización del aborto, y es más, hubo repercusión. En algunos medios pude ver la repercusión de la marcha. ¿Sí? Bueno, después fue tapado por el tema de los cuadernos y demás, donde tenemos otro ejemplo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Pablo podía decir: me vieron, compartieron conmigo y vieron cómo lo hice. Él se mostró como ejemplo en el manejo ético de todas las áreas, un ejemplo de lo que es la mayordomía cristiana. No solo desde lo económico, sino a través de la enseñanza, el tiempo que compartió, y podía mostrar que él lo que tenía, lo que anhelaba, lo podía justificar. Podía responder con su vida a lo que estaba haciendo y a lo que Dios le había demandado hacer. Pablo iba de pasada, se quedó por 3 años edificando la gente ahí, como mayordomo de su tiempo, organizando todo. Él dedicó 3 años a edificar a los hermanos en Éfeso. Si pensamos en mayordomía, pensamos en plata, en administración. Pablo dedicó 3 años ahí como mayordomo fiel de lo que el Señor le había mandado, que era extender su reino. Pensamos en eso cuando analizamos cómo estamos siendo cada uno de nosotros como mayordomos de lo que Dios nos dio. Recuerdo cuando era adolescente y alguien me planteó que hacemos mucho hincapié en el diezmo y pensamos en lo económico. Y me decía: el día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas,
¿vos pensás que el diezmo también se lo tenés que entregar al Señor? ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicás al Señor? Debo haber tenido unos 15, 16 años. Y bueno, pasaron algunos años y es una pregunta que continuamente viene a mi mente, ¿no? Cuando uno se ve envuelto en actividades y cosas y el ritmo cotidiano, y ahí entran en juego también esos valores y esos principios de mayordomía cristiana que tenemos en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Cómo se aprende la mayordomía? ¿Desde un púlpito predicando? ¿Diciendo qué es lo que dice la Biblia, o como hizo Pablo? Pablo podía decirles, hablando de mayordomía: yo estuve compartiendo día y noche con ustedes. La vida cristiana no es algo que se enseña a través de un libro, a través de un decir lo que hay que hacer, sino que es algo que se vive. Somos mayordomos, y la forma de vivir la mayordomía cristiana es viviendo día a día. Pablo les podía decir a los hermanos en Éfeso: estuve 3 años, día y noche con ustedes, y ustedes vieron que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo podía decir, no solo podía decir debemos dar, no solo podía decir más bienaventurado es dar que recibir, sino que él podía decir: me vieron vivirlo durante 3 años. Y cada vez que pienso en los desafíos que el Señor nos plantea, en lo que es cada desafío de la vida cristiana, pienso que Pablo podía decir que lo habían visto. Pablo podía ponerse como ejemplo. A lo largo de las distintas cartas de Pablo, más de una vez Pablo dice: sean imitadores de mí. Pablo se ponía como ejemplo, tenía esa autoridad y esa certeza en el Señor de poder pararse delante de los hermanos y decir: tómenme a mí como ejemplo, porque yo busco agradar al Señor en todo momento. Pablo hablaba de mayordomía del tiempo, tiempo en el trabajo, tiempo en la enseñanza, tiempo en la predicación. Versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor. Trabajando así, enseñando, ayudando y predicando. Mayordomía del tiempo, redimiendo el tiempo de todo lo que tenía que hacer. Mayordomía de todos los recursos que el Señor ponía a su disposición. Él decía: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, alentándolos a estar avanzando en el extendimiento del reino de Dios, predicando, enseñando, ayudando a los demás y mostrando que no es solamente dedicarse a eso, sino que él tenía sus otras actividades, porque también aprovecha para decirles que todo lo que necesitaba él y los que estaban con él lo conseguía con el trabajo de sus manos. Pablo trabajaba, tenía su oficio, él era tendero, o sea, fabricaba tiendas y con eso se sustentaba. Él podía decirle a los hermanos: no solo me dedico a viajar y predicar, sino que me dedico a trabajar también. Viajo, predico, trabajo. Estuve 3 años acá entre ustedes y en estos 3 años me vieron trabajar, me vieron predicar, me vieron ayudar, me vieron hacer y vieron que se puede trabajar así. ¿Cómo somos? Antes Pablito nos contaba lo que estuvieron haciendo el día jueves, que fueron a llevar la comida.
Bueno, no lo veo a Pablo para preguntarle, pero de los que estuvieron, ¿cuánto tiempo les llevó repartir la comida? 40 minutos, wow. Qué gran impacto en el barrio en solo 40 minutos, podríamos decir, ¿no? ¿Cuánta gente recibió un plato de comida, una palabra de aliento de parte del Señor, un momento de poder orar por ellos? 40 minutos. ¿Cuánto tiempo llevó prepararlo para los que estuvieron cocinando? 2 horas. ¿Cuánto tiempo llevó hacer las compras de eso? Se repartieron. ¿Cuántos fueron los que hicieron las compras? 3. ¿Y cuánto tiempo les llevó? Media hora, 40 minutos, convengamos, unas 3 horas en total entre las 3 personas que compraron, más 2 horas de prepararlo. ¿Cuánta gente fue preparando la comida? Por lo que nombraron, unas 6 personas más o menos, 8 personas. Con lo cual tenemos 3 horas de hacer las compras, más 8 por 2, 16 horas de cocinar. No fue media hora en realidad. Si vemos el tiempo que se invirtió en eso, fue más de un día. ¿Está bien? Fueron muchos. Se acortaron los tiempos efectivos para hacerlo. Pero en cuanto a horas fue mucho. Fue mucha la gente que pudo ser alcanzada. Tal vez más de los que vieron. 35 personas que se contactaron ese día. ¿Sí? Pero, ¿cuánto más fue? Pues muchas veces vemos las cosas en base a números y tiempos y dijeron, bueno, le llevó 2 horas preparar la comida, 40 minutos en repartirlo, 3 horas como mucho. ¿Sí? Y en realidad si nos ponemos a ver los tiempos invertidos por cada uno de los hermanos que participó y demás, tuvimos como iglesia dedicando a una actividad de servicio más de 24 horas. ¿Sí? Eso es más o menos lo que Pablo les decía a los hermanos allí en Efeso. Ustedes vieron cómo yo hago las cosas. Muchas veces pensamos, salieron a repartir un plato de comida caliente, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno lo que como iglesia estamos haciendo y cómo el Señor está bendiciendo a aquellos que están alrededor y que podemos estar acercándoles un plato caliente y una palabra de oración también. Parte de verlo no es solo ver, qué bueno que se hizo, pero fue un ratito, sino hubo un montón de trabajo detrás. Eso es mayordomía. Ver todas esas cosas. No pensar en, bueno, salimos un rato y ya está, sino acomodar toda nuestra vida. Pablo decía, me vieron de día y de noche. Por ahí muchos lo veían solamente cuando estaba compartiendo con ellos, enseñándoles, o cuando estaba trabajando, o le veían una parte. Sin embargo, él podía decir que había sido ejemplo de día y de noche, que habían podido verlo. Tal vez hoy muchos nos enteramos que el jueves salieron a repartir esta comida caliente a la gente que está en la calle. Pero hubo mucho trabajo detrás. Por ahí, bueno, Marcela contestaba porque fue una de las que estuvo y muchos de los que estuvieron no están en este momento acá, están con otras actividades. Marta nos contaba lo que sintió ella al ir a orar con alguien, pero tal vez como iglesia nos estamos perdiendo gran parte. ¿Sí? Porque somos llamados a estar siendo luz en cada lugar. Tal vez no todos llamados a cocinar, no todos llamados a salir a repartir la comida, pero sí todos llamados a invertir tiempo en esta actividad que hemos empezado como iglesia. De esas 24 horas del día, ¿estás dispuesto a dedicarle tiempo a orar por esto? La Biblia nos enseña que el diezmo de todo lo que tenemos es para el Señor. Eso quiere decir que de 24 horas, 2 horas y algo así como unos 20 minutos, ¿sí? 2 horas y un poco más es lo que le correspondería legalmente al Señor. Estamos regidos por la ley. Estoy haciendo números pensando en voz alta en lo que es analizar las cosas desde los números y desde lo matemático y pensar fríamente las cosas.
La Biblia dice que el 10% de todos nuestros bienes, de todas nuestras cosas son para el Señor. Tengo que orar más de 2 horas por día, tengo que dedicarle más de 2 horas por día al Señor porque es lo que dice la Biblia. ¿Es eso? No. La mayordomía no es ser estrictos legalistas, sino ser sabios administradores de todos los recursos que el Señor nos dio. No es, tengo que dedicarle más de 2 horas, porque el 10% del día tengo que dedicárselo al Señor, porque el Señor así me va a bendecir. En realidad, eso no es lo que dice la Biblia. A mí me impactó mucho cuando me lo dijeron, se los comenté, pero con el tiempo entendí que eso es una cuestión meramente legalista verlo así. En un primer momento trataba de dedicarle más de 2 horas por día a la lectura bíblica y la oración, porque era lo que la Biblia decía, hasta que entendí que debemos ser administradores sabios de todos los recursos que el Señor nos dio y que debemos estar dispuestos a estar invirtiendo no solo nuestros bienes, sino también nuestro tiempo en la obra del Señor. Hay un montón de actividades y de desafíos que Dios plantea para tu vida cada día, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, tal vez con la persona que está a tu lado cuando vas viajando al trabajo, cuando vas viajando al colegio. Aquellos que están a tu alrededor son las personas que están pendientes y esperando que alguien les hable del Señor, que alguien les proponga orar por ellos. Es tan solo estar dispuestos. Pablo les decía, todo lo que necesitamos lo conseguí trabajando con estas manos. O sea, él mostraba que estaba dispuesto a hacer lo que era necesario como buen mayordomo de todos los recursos que el Señor le había dado. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos? Muchas veces nos quedamos en más bienaventurados de dar que recibir. ¿Qué damos? ¿Qué estamos dispuestos a dar para poder decir que somos bienaventurados y qué es aquello que también estamos dispuestos a recibir? Porque muchas veces nos gusta estar del lado de decir, dice, más bienaventurado es dar que recibir, entonces yo quiero ser bienaventurado y quiero dar. Quiero ayudar a otros y muchas veces nos armamos una imagen de, estamos dando, yo estoy dando y soy bienaventurado porque la Biblia dice que soy bienaventurado por dar, que es más bienaventurado dar que recibir. Y muchas veces estamos cerrándonos a lo que Dios quiere darnos también a través de otros, a ser aquellos que recibimos. Porque la administración de nuestros recursos no es solo dar, sino también recibir, estar dispuestos a compartir con otros, estar dispuestos a que otros también sean de bendición para nosotros. Recuerdo hace muchos años, cuando recién habíamos conocido al Señor en casa, estábamos viviendo una situación económica bastante compleja. Y un día de semana, por la tarde, apareció un hermano que llegó a casa, tocó el timbre y venía del supermercado. Él había salido de su trabajo, había cobrado ese día, pasó por el supermercado y venía a casa. Y llegó con las cosas que había comprado para el supermercado y de repente dice, estaba en mi trabajo y el Señor me mostró que tenía que venir acá. Y llegó con todo eso para nosotros, porque él no sabía por qué, pero sentía que tenía que traernos eso. Y sinceramente recuerdo que ese día en casa no había nada, ¿sí? Y lo que este hermano trajo fue lo que hubo ese día y los días posteriores, ¿sí? Ahí pude desde chico ver cómo es eso de saber recibir lo que otros quieren darnos, cómo el Señor le muestra a otros, porque es fácil decir, bueno, yo no necesito, yo quiero bendecir a otros, pero muchas veces Dios está marcando en nosotros la necesidad de poder permitir a otros que sean bendecidos. Y tal vez aquel que está a tu lado puede ser bendecido al ayudarte y al dejar que Dios le muestre, ¿sí? Porque tal vez, hoy Pablo decía la necesidad que está pasando la gente en la calle, pero muchas veces aquel que está a nuestro lado también tiene necesidad.
y debemos estar dispuestos a ser de bendición para el que está a nuestro lado y dejar que el que está a nuestro lado también sea de bendición para nosotros. ¿Sí? Aplicar en cada área de nuestra vida esto de más bienaventurados dar que recibir. No solo dar lo económico, sino también estar dando nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestro apoyo, nuestra presencia. Pensamos en mayordomía y muchas veces dejamos de lado todas estas cosas que también son recursos que Dios te dio y me dio para ser bendecidos uno con el otro. Más bienaventurado es dar que recibir. En ningún lugar la Biblia dice que ese dar y recibir habla de cosas económicas o materiales. Cuando pensamos en este pasaje solemos cerrarlo o pensar en que es lo material. Pero Pablo lo que había dado a los efesios eran 3 años de su tiempo. Y él se sentía bendecido de haber compartido con ellos ese tiempo, sabiendo que lo que estaba haciendo en ese momento era despedirse, sabiendo que no los iba a ver más. Estaba mostrándoles cómo el Señor había preparado ese tiempo para que ellos compartieran, para él poder ser ejemplo y poder ser instrumento útil en ese lugar también. Y Pablo, en el versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. No solo los exhortó a ser buenos administradores, a ser sabios en el manejo de los recursos, sino que también se tomó el tiempo para orar con ellos. Cuando él sabía que ya se iba, o sea, que no los volvería a ver. Y lo más importante de este tiempo ahí fue el tiempo que él pudo compartir. El último día en la ciudad, tal vez, las últimas horas tomándose el tiempo para orar con ellos. Dice el versículo 37 y 38, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A lo largo del relato de los hechos, en cada lugar que Pablo iba en este último tiempo, todos sentían del Señor que Pablo iba al juicio y posterior muerte. Con los chicos en la clase de escuela dominical lo venimos viendo hace tiempo y viendo cada uno de estos lugares, de estas paradas que hizo Pablo en cada una de las iglesias y de las ciudades, y cómo el Espíritu Santo le mostraba a los hermanos que Pablo venía terminando su ministerio. Y trataban en cada lugar de convencerlo de que no siguiera viaje, que cambiara el destino, que no fuera a Jerusalén. Sin embargo, Pablo sabía que en sus tiempos era una cosa, pero dentro del propósito de Dios y dentro de lo que Dios había acomodado de tiempos, tenía que ser así. Muchas veces armamos planes, armamos presupuestos, armamos estrategias y nos encontramos así como Pablo, que había salido con el mandato de la iglesia y del Señor de extender el Evangelio y de llegar a distintas ciudades, y el Señor le mandaba que fuera a Jerusalén para ser juzgado, para terminar ahí su ministerio y ser un instrumento útil para llegar a las máximas autoridades de la época. Y Pablo en todo momento pudo decir lo mismo, plantear lo que él había hecho, cómo lo había hecho, y seguía manteniendo esto que él decía a los distintos hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo vivía a tal punto la vida cristiana que en su juicio lo único que hacía, su argumento de defensa, era mostrar lo que había hecho y cómo lo había hecho, cómo se había manejado en cada situación. Eso
es la perfecta mayordomía de los recursos, manejar todos los recursos, todo eso que el Señor pone a nuestra disposición para su gloria, su honra y su alabanza. Pablo podía presentarse en cualquier momento frente a los tribunales y decir: yo hice esto, esto y esto, me quieren juzgar porque dicen que hice. ¿Cómo estamos? Cuando pensaba en el mensaje de hoy, pensaba en lo que es mayordomía, administración y demás. Bueno, justo surgió el tema en la semana de los cuadernitos estos. ¿Cuánta gente hay que no puede ponerse como ejemplo de nada, ¿no? Sin embargo, en el Señor podemos mostrar la diferencia y en cada lugar que estemos, estar mostrando diferencias. Nosotros no necesitamos de registros y demás que muestren cómo hacemos las cosas, sino que el Espíritu Santo mismo es el que le está mostrando a los demás que actuamos distinto. En el Congreso, en la concentración, el otro día se notó una diferencia muy marcada entre lo que era el pueblo de Dios y el resto de la gente. Nosotros estando afuera veíamos las dos cosas y comentarios fuera de Argentina que impactaba lo que el pueblo de Dios, tal vez no lo decían con esas palabras, ¿no? Pero la diferencia se notaba. Eso, mostrar que somos diferentes, que hacemos las cosas diferentes, que en todas las cosas buscamos agradar a Dios, también es parte de dar, es parte de la bienaventuranza de dar distinto, sabiendo que nuestra recompensa va a venir del Señor. Pablo terminó orando, ¿sí? Se despidió orando, y es lo mejor. Les planteó un desafío, les dijo: esto es un consejo que viene de parte de Dios. Es bueno hacerlo así, le decía Pablo, y finalmente dice la palabra que se puso de rodillas y oró con todos ellos. Cuando recibimos un desafío de parte de Dios, la mejor forma de terminar es reconociendo que viene de Dios, que Él es el que puede ayudarnos a hacerlo. Y la forma de hacerlo es como hizo Pablo, orando. Así que, ¿qué te parece si, como buenos mayordomos del Señor, tomamos este desafío de Pablo de administrar bien los recursos, de saber que somos bienaventurados, de saber que todo lo que tenemos para dar y para recibir es para extendimiento del reino de Dios? Y que nuestro anhelo es poder ser como Él, poder decir como Él. A mí me encantaría poder decir como Pablo: a los demás sean imitadores de mí, como yo de Cristo. No soy Pablo. Hay un montón de áreas en mi vida en las cuales sé que yo no podría decirle a nadie: sean imitadores de mí. Es más, tendría que decir: Señor, pone tu amor en esto, tu Espíritu Santo obre y me cambie. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros tiene la autoridad que tenía Pablo de decir: sean imitadores de mí en todas las áreas. Pero sí es bueno que tengamos la conciencia y el anhelo en nuestra oración de cada día poder ser más parecidos al Señor. A mí me encantaría un día poder decir, como decía Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo, en cada área de mi vida. Y parte de mi oración es que cada vez haya menos áreas en las cuales no esté imitando a Cristo, no esté buscando que el Señor sea el todo. Así que te invito a que podamos estar orando, a estar tomando el desafío de ser buenos administradores, de ser mayordomos fieles, de poder estar
buscando que el Señor sea el Señor de cada área de nuestras vidas, de cada uno de los recursos que nos dio, y que podamos llegar a decir, a ponernos como ejemplo de lo que es la vida cristiana en cada área. Creo que es lo mejor, puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia, autor y consumador de la fe. En Él es que podemos llegar. No es un imposible. Pablo era un hombre como cualquiera, con un montón de errores y pecados y una larga lista de cosas que no había hecho bien. Sin embargo, al terminar sus años podía decir, sean imitadores de mí. Así que me encantaría poder llegar al final de mi vida diciéndole a los demás, sean imitadores de mí. Hice las cosas buscando agradar al Señor cada día. Y que como iglesia podamos hacer lo mismo. Somos luz en este lugar. Que la gente del barrio vea la diferencia y que sepa que lo que hacemos distinto de los demás, aquello que marca la diferencia, es que buscamos ser imitadores de Cristo. Hacer las cosas bien solo por amor a Él, para que Él sea el que esté resplandeciendo y no nosotros. No salimos a ayudar a la gente de la calle porque la iglesia bautista de la Paternal está hace muchos años y quiere marcar, ayudar a la gente, no. Lo que nos mueve es el amor del Señor, marcar la diferencia. Gente que salga a darle de comer a la gente en la calle hay montones, pero gente que salga a darle a la gente de la calle contención en sus necesidades y acercarse con la excusa de un plato de comida, a darle un abrazo y orar por ellos, esos son los hijos de Dios. A esos somos llamados. Tal vez con la excusa de darles un plato de comida, llegar y mostrarles el amor del Señor, que puedan ver, o como decía Pablo, que uno le dice a mí, hay un montón de gente que sale a darle de comer a la gente en la calle, pero poca gente sale a darles de comer para compartir el amor del Señor. Podemos hacer un montón de cosas y decir somos buenos administradores, pero si lo que nos mueve no es el agradar a Dios en cada cosa que hacemos, terminamos siendo buenos administradores materiales y no de todo lo que Dios nos dio. Así que te invito a que podamos ponernos de pie y terminar orando. Señor amado, queremos que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Señor amado, que nos estés capacitando para ser administradores sabios de todos los recursos que nos das a cada uno. Que podamos estar viviendo como mayordomos de lo que nos diste. Que podamos estar honrándote con todo lo que vos pusiste a nuestra disposición. Que podamos estar extendiendo tu reino, mostrando tu amor y mostrando tu grandeza y mostrando la diferencia que hacen tus hijos en cada lugar. De modo que podamos ser sal y luz en cada lugar y podamos estar teniendo la conciencia de que sos vos el que nos puso para hacer bendición. Podamos recordar, como Pablo decía, que más bienaventurado es dar que recibir, y en cada momento, en cada acción de nuestra vida, podamos estar reconociendo tu mano, bendiciéndonos, que al hacer cada cosa que vos nos mandás, estamos siendo bienaventurados, porque estamos dándote a vos parte de todo lo que nos das, no solo de lo material, sino de nuestro tiempo, de nuestros recursos, todo aquello que vos pones a nuestra disposición, poder estar dispuestos a darlo para vos también. Queremos descansar en vos, dejar nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos estés ayudando a ser sal y luz en cada lugar, para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado, en el bendito y santo nombre de Jesús.